¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener el poder de hacerte perder la calma? Imagina enfrentarte a un jefe autoritario, un amigo negativo o incluso a un extraño malhumorado en la tienda de comestibles. Todos hemos estado allí, en esas situaciones que parecen diseñadas para probar nuestra paciencia. A veces parece que no hay escapatoria. En la filosofía estoica encontramos respuestas. Lidiar con personas difíciles es un tema común en los textos históricos. Esta filosofía, con siglos de antigüedad, nos enseña a gestionar nuestras emociones, a expandir nuestra capacidad cognitiva para pensar con claridad y a desarrollar la resiliencia mental necesaria para enfrentar las adversidades de la vida. Pero, ¿cómo podemos aplicar el estoicismo a los desafíos actuales de nuestra vida diaria de manera práctica? Si deseas descubrir cómo los sabios estoicos enfrentaban desafíos similares y cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida, quédate hasta el final de este video. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido valioso. Este conocimiento puede cambiar tu vida. Antes de comenzar, te invito a formar parte activa de esta experiencia. Comparte en los comentarios lo siguiente: hoy comienzo a aplicar el estoicismo en mi vida a la hora de tratar con personas difíciles. Comencemos. Número 1. Personas groseras. Hablemos de un tema que seguro te resulta demasiado familiar: las personas groseras en espacios públicos. Esas situaciones que parecen diseñadas para probar tu paciencia. Como cuando estás en una fila larga, alguien se cuela y parece que ni se inmuta. O cuando alguien, por frustración o simple descuido, te suelta un comentario que te deja pensando, ¿era necesario eso? Estas interacciones son inevitables. Es más, si aceptamos que siempre van a ocurrir, ya tenemos la mitad de la batalla ganada. Y aquí es donde el estoicismo entra en juego. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, tenía una anécdota muy interesante sobre los baños públicos romanos. Decía que, al entrar a uno de estos lugares, debías prepararte para lidiar con salpicaduras, empujones y comentarios desagradables. Para él, esto no era algo extraordinario, sino parte del paquete, y si lo piensas bien, la vida en sociedad no es muy distinta. En cualquier interacción pública, ya sea en el transporte, el supermercado o el cine, deberíamos esperar algún nivel de grosería. Pero aquí está el truco: no se trata de resignarnos con frustración, sino de prepararnos mentalmente para mantener la calma. El estoicismo nos enseña algo que parece sencillo, pero que en la práctica puede ser un reto. Solo podemos controlar nuestras reacciones, no las acciones de los demás. Esto se llama la dicotomía de control. Imagina que alguien te grita en medio de la calle por algo trivial. En ese momento, tú tienes dos opciones: responder con la misma moneda y escalar el conflicto, o mantener la serenidad y decidir que no vale la pena perder tu paz por eso. Esta capacidad de elegir cómo reaccionar es el corazón del estoicismo. No siempre es fácil, claro, pero cada vez que logras controlarte, estás entrenando tu mente para ser más fuerte. Ahora, hablemos de estrategias prácticas. Una de mis favoritas es la técnica de la desconexión mental. Cuando alguien es grosero contigo, en lugar de enfocarte en el comentario o el gesto, desvía tu atención. Respira profundo y piensa: esto no tiene que afectarme. Incluso puedes imaginar que la persona grosera está teniendo un mal día o lidiando con problemas que desconoces. Esto no significa justificar su comportamiento, pero sí te ayuda a mantener tu equilibrio emocional. Otro enfoque poderoso es la visualización estoica. Antes de entrar en situaciones potencialmente tensas, como una reunión o un trayecto largo en transporte público, imagina que vas a enfrentar pequeñas incomodidades. Cuando ocurran, ya no te tomarán por sorpresa, porque mentalmente ya estabas listo. Y sí, todos hemos sentido la tentación de responder con un comentario sarcástico o una mirada de desprecio. Pero piensa en esto: ¿qué ganas realmente?
En la mayoría de los casos, lo único que logras es aumentar tu nivel de estrés y convertir una situación incómoda en una batalla emocional que podría haberse evitado. Como dicen los estoicos, no son los insultos lo que nos daña, sino la importancia que les damos. Si decides no darles poder sobre ti, te conviertes en alguien verdaderamente libre. También es importante hablar de la empatía, pero ojo, no se trata de justificar comportamientos groseros. La empatía aquí funciona como una herramienta para liberarte del resentimiento. Cuando te detienes a pensar que la persona que te gritó o fue ruda, quizá está lidiando con una pérdida, problemas financieros o cualquier otra carga emocional, algo cambia. Ya no lo ves como un enemigo, sino como alguien que también está enfrentando sus propias luchas. La paciencia es una virtud central en el estoicismo, y situaciones como estas son oportunidades perfectas para practicarla. Cada momento de tensión es como un gimnasio para tu mente. Entre más trabajes en tu paciencia, más fácil será mantenerte calmado en circunstancias desafiantes. Y no olvides que este trabajo interno no solo te beneficia a ti. Cuando decides responder con calma en lugar de con ira, también estás influenciando positivamente a los que te rodean. Tal vez incluso inspires a otros a reaccionar de la misma forma. Así que la próxima vez que te encuentres con alguien grosero, recuerda esto. Tú decides si esa persona tiene el poder de arruinar tu día o no. No te digo que sea fácil, pero cada vez que lo logres, estarás un paso más cerca de la serenidad que los estoicos valoraban tanto. Y lo mejor de todo es que, cuando dominas este arte, la grosería ajena ya no te afecta. Sigues con tu vida, en paz y con la cabeza en alto. Número 2. Manejo de críticas que buscan dañar. Hablemos de algo que todos hemos enfrentado en algún momento. Esas críticas que no buscan ayudarte a mejorar, sino que están diseñadas para hacerte daño. A veces vienen disfrazadas de consejos, otras veces son ataques directos que te toman por sorpresa. En esos momentos es fácil sentirte vulnerable, pero aquí es donde el estoicismo nos da herramientas para mantener la calma y, más importante, proteger nuestra paz interior. Primero, necesitamos distinguir entre dos tipos de críticas, las constructivas y las destructivas. Las primeras vienen de personas que quieren verte crecer, aunque su manera de expresarlo no siempre sea la mejor. Las destructivas, en cambio, suelen ser el resultado de la frustración o la inseguridad de quien las lanza. Marco Aurelio lo tenía claro. No es lo que otros dicen lo que nos daña, sino nuestra interpretación de ello. Esta es una clave poderosa. Cuando alguien te lanza una crítica hiriente, pregúntate, ¿esta opinión viene de alguien que realmente me conoce o me importa? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué dejar que te afecte? El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan de nosotros, pero siempre podemos controlar nuestra reacción. Esta es la famosa dicotomía de control. Imagina que un compañero de trabajo te critica frente a otros, quizá porque está frustrado o quiere lucirse. Puedes reaccionar con enojo y devolver el ataque, o puedes detenerte y pensar, esto dice más de él que de mí. Yo elijo no participar en este juego. Esa pausa para reflexionar es tu escudo contra las palabras hirientes. Y no es una debilidad, es una fortaleza. Controlar tus emociones es una muestra de poder interno. Algo que me ha ayudado mucho es la idea del premeditatio malorum. Es una práctica estoica que consiste en anticipar posibles contratiempos o críticas antes de enfrentarte a una situación difícil. Por ejemplo, si vas a una reunión donde sabes que podrías recibir comentarios negativos, prepárate mentalmente. Imagina los escenarios, las posibles críticas y piensa cómo podrías responder con calma y racionalidad. De esta manera, cuando ocurra, no te tomará por sorpresa y podrás mantener la compostura. Ahora, también es importante mencionar que no todas las críticas deben ser ignoradas. Algunas pueden ser un espejo que nos muestra áreas donde podemos mejorar.
Pero hay una gran diferencia entre autoevaluarte honestamente y castigarte con autocríticas destructivas. Una forma de manejar esto es preguntarte, ¿esta crítica tiene algo de verdad? Si es así, ¿puedo aprender algo de ella? Si no, simplemente descártala. Como decía Marco Aurelio, las cosas son como son. Deja que sean como les plazca. Tu enfoque debe estar en tu propia virtud, no en lo que otros opinan. Es fácil caer en la trampa de internalizar las críticas negativas, pero piensa en esto. ¿Dejarías que alguien entrara a tu casa y empezara a desordenarla por completo? Entonces, ¿por qué permitirías que alguien haga lo mismo con tu mente? Tú decides qué pensamientos permites que se queden y cuáles rechazas. La clave está en fortalecer tu juicio propio. Reconoce tu valor, no por lo que otros dicen, sino por lo que sabes de ti mismo. Cuando recibas una crítica destructiva, trata de verla por lo que es. Palabras. Sí, pueden ser dolorosas, pero al final del día no tienen el poder de definirte. Imagina a un estoico enfrentando un ataque verbal. En lugar de reaccionar, simplemente escucha, analiza la situación y sigue adelante. Esa calma es su verdadera fortaleza y es una habilidad que puedes desarrollar con práctica y paciencia. Por último, quiero que recuerdes algo muy importante. Las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. No tienen que convertirse en tu realidad. Cuando mantienes esta perspectiva, te vuelves inmune a los ataques personales. No porque no te importen los demás, sino porque sabes que tu valor no depende de sus palabras. La resiliencia emocional no es algo que ocurre de la noche a la mañana, pero cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente ante una crítica, te vuelves más fuerte, y esa fuerza no solo te protege a ti, también inspira a los que te rodean. Así que la próxima vez que enfrentes un ataque o una crítica injusta, recuerda, tú tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Usa ese poder sabiamente. Número 3. Personas controladoras y manipuladoras. En la vida, tarde o temprano, nos encontramos con personas que buscan ejercer control sobre nosotros. A veces es evidente. Otras es tan sutil que no nos damos cuenta hasta que ya estamos atrapados en sus redes. Piensa en el compañero de trabajo que te llena de culpas para que hagas su parte, el amigo que siempre parece ser la víctima, o ese familiar que invalida lo que sientes con frases como «estás exagerando». Estas son solo algunas de las tácticas más comunes de control y manipulación. Pero tranquilo, porque hoy vamos a hablar de cómo enfrentarlas desde la perspectiva del estoicismo. Epicteto nos da una herramienta clave, la dicotomía de control. Este principio nos recuerda que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Las acciones y palabras de los demás no están bajo nuestro control, pero nuestra reacción sí. Imagina que alguien usa el chantaje emocional para conseguir lo que quiere. Quizá te diga, si no haces esto, significa que no te importo. En lugar de entrar en su juego, tú puedes detenerte, reflexionar y decidir. Esto no depende de mí, pero lo que sí depende es cómo elijo responder. Esa pausa, esa capacidad de decidir desde la calma, es el verdadero poder que tienes. Establecer límites claros es una de las formas más efectivas de proteger tu autonomía. Y sí, puede ser difícil al principio, sobre todo si estás acostumbrado a ceder. Pero piensa en esto, cada vez que cedes ante la manipulación, estás entrenando a la otra persona a seguir controlándote. Por el contrario, cuando dices con firmeza, pero con respeto, no puedo hacer eso por ti, o entiendo tu punto, pero esta es mi decisión. Estás marcando un límite. Y ojo, establecer límites no significa ser agresivo. De hecho, cuanto más calmado y asertivo seas, más impacto tendrá. Si no estableces límites, las consecuencias pueden ser devastadoras. Poco a poco podrías perder tu autoestima, sentirte atrapado y desconectado de lo que realmente importa para ti. Y es que permitir que alguien te controle no solo afecta tu bienestar emocional, también limita tu libertad. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo.
Entonces, ¿qué prefieres? ¿La incomodidad temporal de decir no o el resentimiento de haber dicho sí contra tu voluntad? La independencia emocional es fundamental para mantener esa autonomía. Esto significa que no dependes de la validación o aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo. Claro, es agradable cuando alguien reconoce tu esfuerzo o te apoya, pero no es necesario para tu tranquilidad. Cuando logras esto, las personas manipuladoras pierden su poder, porque su principal arma es tu necesidad de complacer o ser aceptado. Un ejemplo clásico de manipulación es el gaslighting, esa táctica en la que alguien te hace dudar de tus propios sentimientos o percepciones. Te dicen cosas como, eso nunca pasó, o estás exagerando. Aquí es donde entra la importancia de confiar en ti mismo. Si sabes que tus sentimientos son válidos y que lo que experimentaste es real, no necesitas la aprobación de nadie para validarlo. La comunicación asertiva es otra herramienta clave. No necesitas justificarte ni dar largas explicaciones. Frases simples como «entiendo lo que dices, pero no estoy de acuerdo» o «eso no funciona para mí» pueden ser suficientes. La coherencia también es crucial. Si estableces un límite, manténlo. Si cedes, envías el mensaje de que pueden seguir manipulándote. Y si la situación se vuelve insostenible, no dudes en buscar apoyo. A veces, hablar con amigos, familiares o incluso un profesional puede darte la perspectiva y las herramientas que necesitas. Recuerda que establecer límites no es egoísmo. Es una muestra de respeto hacia ti mismo. Cada vez que te mantienes firme, estás fortaleciendo tu autonomía. Y aunque al principio puede sentirse incómodo, con el tiempo te dará una paz que no tiene precio. Así que la próxima vez que alguien intente controlarte, recuerda, tú eres el dueño de tus decisiones. Esa es tu libertad y nadie tiene derecho a quitártela. Número 4. Personalidades narcisistas. Interactuar con personas narcisistas puede ser uno de los mayores retos en nuestras relaciones. Estas personas suelen mostrar un comportamiento caracterizado por una constante necesidad de admiración, una falta de empatía que puede desarmarte y muchas veces una habilidad innata para manipular y controlar a los demás. Pero aquí está el truco. No necesitas cambiarlos, porque eso no está bajo tu control. Lo que sí puedes hacer es proteger tu paz interior y tu bienestar emocional. Y el estoicismo, en especial las enseñanzas de Marco Aurelio, nos ofrece las herramientas para lograrlo. Cuando te enfrentas a una personalidad narcisista, es importante reconocer sus patrones. Tienden a creer que son especiales y merecen un trato diferente. Buscan ser el centro de atención y si no lo consiguen, pueden recurrir a la crítica, la envidia o incluso a minimizar tus logros para sentirse superiores. Esto no se trata de juzgarlos, sino de entender el tipo de interacción que estamos enfrentando. Porque, como decía Marco Aurelio, los hombres existen para el bien de los hombres. Enséñales o sopórtalos. Esta comprensión es clave para que puedas actuar con calma y claridad. El impacto que estas personas pueden tener en tu bienestar es real. Sus comentarios, manipulaciones o incluso su forma de buscar siempre tener la última palabra pueden hacer que dudes de ti mismo. Pero aquí es donde entra en juego una de las enseñanzas más poderosas de Marco Aurelio. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno, esto significa que no necesitas validar tu valía frente a ellos. Tu enfoque debe estar en mantener tu integridad y actuar de acuerdo con tus principios sin importar lo que otros digan o hagan. Una de las estrategias más importantes para interactuar con narcisistas es establecer límites claros. Esto puede ser tan simple como decir, entiendo lo que dices, pero no puedo hacer eso por ti, o en un contexto laboral, esta tarea no está dentro de mis responsabilidades. La clave es comunicar tus límites de manera firme pero respetuosa. No se trata de confrontarlos, sino de proteger tu espacio emocional. Y recuerda,
No necesitas justificarte ni entrar en discusiones interminables. Cada vez que reafirmas tus límites, estás fortaleciendo tu autonomía y evitando que su comportamiento te controle. El desapego emocional también es crucial. Las personas narcisistas tienen una habilidad especial para presionar los botones emocionales de los demás, ya sea a través de críticas, sarcasmo o juegos de poder. Pero, como enseña el estoicismo, sus palabras solo tienen el poder que tú les das. Practicar el desapego emocional significa recordar que sus comentarios son solo opiniones, no verdades absolutas. Imagina que alguien dice algo como, «Sin mí, nunca habrías logrado esto». En lugar de reaccionar con enojo o tristeza, reflexiona. Esa es su perspectiva, no la mía. Este enfoque no solo protege tu paz, sino que también te libera de la necesidad de responder o defenderte. Otra herramienta poderosa es el concepto estoico de memento mori, que nos recuerda que nuestra vida es finita. Cuando entiendes que el tiempo es un recurso limitado, te vuelves más selectivo con las batallas que eliges pelear. Pregúntate, ¿vale la pena gastar mi energía discutiendo con esta persona o tratando de cambiar su opinión? La mayoría de las veces, la respuesta será no. En lugar de eso, enfócate en lo que realmente importa: cultivar tu virtud, tu paz interior y tus relaciones saludables. No olvides que, aunque el comportamiento narcisista puede ser frustrante, muchas veces surge de inseguridades profundas. Esto no significa que debas tolerarlo, pero tener esta perspectiva puede ayudarte a evitar el resentimiento. Marco Aurelio también nos enseñó a no dejar que las acciones de otros nos alejen de nuestra naturaleza virtuosa. Mantente firme en tus valores, practica la paciencia y, sobre todo, protege tu bienestar. Al final del día, interactuar con personas narcisistas no es una batalla que necesitas ganar. Es un ejercicio de autocontrol y serenidad. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, que decides establecer un límite o que eliges no tomar sus palabras como un ataque personal, estás cultivando tu fortaleza interior. Esa es la verdadera victoria estoica. Y recuerda, no importa cuán difícil sea la situación, siempre tienes el poder de elegir cómo reaccionar. Número 5. Personas pesimistas y negativas. Todos hemos estado cerca de alguien que parece encontrar lo negativo en todo. Quizá es ese compañero de trabajo que siempre dice que las cosas están mal, aunque no lo estén tanto. O tal vez sea un amigo o familiar que vive atrapado en la queja constante. Y si no somos cuidadosos, esa negatividad puede empezar a drenarnos, a cambiar nuestro estado de ánimo, y sin darnos cuenta, podemos terminar atrapados en esa misma espiral de pensamientos negativos. Pero aquí es donde el estoicismo puede ayudarnos, porque nos da herramientas para proteger nuestra claridad mental y no dejar que esa energía nos consuma. Primero, hay que reconocer el pesimismo crónico. Esto no es lo mismo que un mal día o un momento de preocupación. Todos tenemos momentos así y es parte de la vida, pero el pesimismo crónico es un patrón constante. Son esas personas que siempre encuentran una razón para quejarse, que te dicen por qué algo no va a funcionar antes de que lo intentes. Identificar esto es el primer paso para no caer en su trampa, porque cuando te das cuenta de que no se trata de ti ni de la situación, sino de su manera de ver el mundo, puedes tomar un poco de distancia emocional. El contagio emocional es algo real. Cuando estás rodeado de negatividad, es fácil que esa energía te alcance. Es como cuando entras a una habitación llena de humo. Aunque no fumes, terminarás oliendo a cigarro. Por eso es tan importante proteger tu mente y tu corazón. Epicteto nos recuerda que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y esto aplica también a las emociones de los demás. No es la negatividad de esa persona lo que te afecta, sino la manera en que permites que influya en ti. Una estrategia clave es la dicotomía de control.
Si alguien está constantemente quejándose, no puedes controlar lo que dicen o cómo se sienten, pero sí puedes controlar tu reacción. Por ejemplo, si alguien empieza a hablar de lo terrible que es todo, puedes elegir no participar en esa conversación. Tal vez asientes con una sonrisa y cambias el tema, o simplemente escuchas sin involucrarte emocionalmente. Recuerda que no necesitas convencerlos de ser más positivos. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es proteger tu propia paz. Otra herramienta poderosa es practicar la atención plena. Esto significa estar presente en el momento y no dejar que las palabras o emociones de los demás te arrastren. Imagina que alguien cercano está hablando de cómo todo siempre sale mal. En lugar de dejarte llevar por su narrativa, enfócate en tu respiración, en el sonido de sus palabras sin juzgarlas y repítete mentalmente: esto es suyo, no mío. Al hacer esto, creas un espacio entre su negatividad y tu propia experiencia. La perspectiva positiva es algo que también puedes cultivar activamente. En lugar de concentrarte en lo negativo, busca soluciones o aspectos constructivos. Si alguien dice, esto no tiene remedio, podrías responder, quizá hay algo que podamos intentar. Esto no solo te ayuda a mantener una actitud positiva, sino que también puede inspirar a otros a cambiar su perspectiva, aunque sea un poco. El estoicismo también nos enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza, lo que significa aceptar la realidad tal como es y enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar. Si una persona cercana a ti es crónicamente negativa, puedes aceptar que ese es su estado actual, sin intentar cambiarlo. Pero también puedes elegir limitar tu tiempo con ellos si sientes que están afectando tu bienestar. No es egoísmo, es autocuidado. Y finalmente, rodéate de personas positivas siempre que puedas. Nuestro entorno tiene un impacto enorme en nuestra mentalidad. Busca a quienes te inspiren, te motiven y te desafíen a ser mejor. Esto no significa abandonar a quienes atraviesan momentos difíciles, pero sí balancear tu energía entre apoyar a otros y cuidarte a ti mismo. Interactuar con personas pesimistas puede ser agotador, pero no tiene que serlo si aplicas estas técnicas. Recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo reaccionar y qué permites que te influya. Protege tu mente como si fuera un espacio sagrado, porque lo es. Cada vez que eliges mantener tu claridad y tu paz, estás ganando una batalla interna que vale más que cualquier argumento o discusión. Esa es la verdadera victoria estoica. Número 6. La injusticia y el trato desigual. La injusticia es una de esas cosas que golpean fuerte. Te pasa algo que sabes que no es justo, que no es correcto, y el primer impulso que tienes es sentir rabia o frustración. Es normal, somos humanos. Pero aquí es donde el estoicismo te ofrece una perspectiva distinta. En lugar de quedarte atrapado en esas emociones, te invita a detenerte, a reflexionar y a preguntarte, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cuál es la mejor manera de responder? Y eso hace toda la diferencia. Marco Aurelio hablaba de la injusticia no como algo que podamos controlar, sino como algo que inevitablemente enfrentaremos en la vida. La clave, decía, está en cómo elegimos responder. No podemos evitar que otros actúen injustamente, pero sí podemos asegurarnos de que nuestras propias acciones sean justas. Y eso es lo que define nuestro carácter. La injusticia se comete cuando dejas de actuar, escribió. En otras palabras, no hacer nada también puede ser una forma de perpetuar la injusticia. Cuando te enfrentas a una situación injusta, lo primero que debes recordar es la dicotomía de control. No puedes controlar lo que los demás hacen o dicen, pero siempre puedes controlar tu respuesta. Por ejemplo, imagina que en tu trabajo te culpan por algo que no hiciste. Tu primera reacción podría ser defenderte impulsivamente, tal vez incluso levantar la voz. Pero un enfoque estoico sería pausar, respirar profundamente y enfocarte en lo que puedes controlar.
recopilar pruebas, exponer los hechos con claridad y actuar con integridad. No necesitas hundirte en la frustración porque eso solo te drenará. La virtud, según Marco Aurelio, es el único bien verdadero. Eso significa que, aunque te enfrentes a la injusticia, siempre tienes el poder de mantenerte fiel a tus principios. La clave está en no permitir que las acciones de otros dicten tus propias decisiones. Si alguien actúa de manera injusta, eso no te da licencia para responder de la misma forma, porque cuando haces eso, te alejas de la persona que realmente quieres ser. Actuar con justicia no es fácil, sobre todo cuando sientes que el mundo no está jugando limpio contigo. Pero piensa en esto: si reaccionas con ira o venganza, ¿realmente estarás resolviendo algo? ¿O solo estarás perpetuando el ciclo de dolor? El estoicismo nos enseña que la ecuanimidad, esa capacidad de mantener la calma incluso en medio del caos, es una de las herramientas más poderosas que tenemos. No se trata de resignarse, sino de actuar con sabiduría. Aceptación no significa conformismo. Significa reconocer la realidad tal como es para que puedas tomar decisiones informadas. Si algo está fuera de tu control, como una decisión injusta de un superior o un trato desigual en una situación social, aceptarlo no significa que estés de acuerdo. Simplemente significa que reconoces que, en ese momento, no puedes cambiarlo, y desde esa aceptación puedes decidir qué hacer. Hay técnicas que te pueden ayudar a mantener la calma en estos momentos. La respiración profunda es una de ellas. Cuando sientas que la injusticia te desborda, detente y respira. Cuenta hasta 4 mientras inhalas, sostén el aire por 4 segundos y exhala lentamente. Esto te dará el tiempo necesario para calmarte y evitar una reacción impulsiva. Otra herramienta poderosa es la reflexión. Pregúntate: ¿esta situación merece toda mi energía? ¿Qué puedo aprender de esto? A veces, el simple hecho de reflexionar te permite ver las cosas desde una perspectiva más amplia. La diferencia entre justicia y venganza es fundamental. Mientras que la justicia busca corregir un desequilibrio, la venganza solo busca satisfacer un impulso emocional. Cuando alguien te trata injustamente, podría ser tentador devolver el golpe. Pero recuerda que el objetivo no es ganar una batalla, sino mantener tu paz interior y actuar con virtuosismo. La justicia, según el estoicismo, está alineada con la razón y la bondad. No necesitas rebajarte al nivel de quien actúa injustamente. La premeditatio malorum es una práctica estoica que puede prepararte para enfrentar la injusticia. Consiste en anticipar mentalmente posibles contratiempos para que, cuando ocurran, no te tomen por sorpresa. Piensa: si me enfrento a una situación injusta, ¿cómo puedo responder de manera que refleje mis valores? Este ejercicio no solo te fortalece emocionalmente, sino que también te ayuda a actuar con más claridad y calma. Un estoico entiende que la injusticia es parte de la condición humana. No siempre puedes evitarla, pero siempre puedes decidir cómo responder. Y cada vez que eliges actuar con justicia y rectitud, estás contribuyendo a un mundo un poco mejor. Esa es tu victoria y nadie te la puede quitar. Número 7. Personas mentirosas y deshonestas. La deshonestidad es una de esas cosas que inevitablemente encontramos en la vida. Ya sea una mentira directa, una verdad a medias o un engaño calculado, siempre genera una sensación de traición. Es fácil dejarse llevar por la ira o el deseo de confrontar a la persona de manera impulsiva, pero el estoicismo nos ofrece un camino distinto. Nos recuerda que nuestra reacción no depende de lo que los demás hagan, sino de cómo decidimos actuar. Y en el caso de la deshonestidad, nuestra respuesta puede ser una poderosa declaración de integridad. Lo primero es reconocer las diferentes formas en que se manifiesta la deshonestidad. A veces es obvia, como cuando alguien te miente de frente. Otras veces es sutil, como una omisión intencional o un comentario que tergiversa los hechos.
Estas acciones erosionan la confianza, pero lo importante es entender que no siempre está en nuestras manos cambiar el comportamiento de los demás. Epicteto nos recuerda que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Esto significa que, aunque no podamos controlar la deshonestidad de otros, sí podemos decidir qué hacer con ella. El estoicismo pone un gran énfasis en la virtud y la honestidad es uno de sus pilares fundamentales. Mantener tu integridad, incluso cuando estás rodeado de deshonestidad, no solo es una muestra de fortaleza, sino también una forma de vivir de acuerdo con la razón. Marco Aurelio escribió: «Actúa siempre de tal manera que tu acción pueda servir de norma universal». Esto significa que debemos ser honestos en todas nuestras acciones, sin importar si otros no lo son. No es una cuestión de moral superior, sino de mantener la coherencia con nuestros propios valores. Cuando te enfrentes a la deshonestidad, la calma es tu mejor aliada. Es natural sentirse herido o traicionado, pero una reacción impulsiva solo puede empeorar la situación. En lugar de confrontar a la persona con rabia, detente y respira. Pregúntate, ¿qué quiero lograr con mi respuesta? ¿Esto ayudará a resolver el problema o solo alimentará el conflicto? Al responder desde la razón y no desde la emoción, puedes abordar la situación de manera más efectiva y mantener tu integridad intacta. La comunicación clara y directa también es clave. Si sientes que alguien ha sido deshonesto contigo, no temas expresar tus sentimientos de manera calmada y respetuosa. Puedes decir algo como: «Me parece que hay una discrepancia en lo que hablamos. ¿Podemos aclararlo?». Esto no solo demuestra tu disposición a resolver el problema, sino que también pone a la otra persona en una posición donde debe reflexionar sobre sus acciones. No siempre obtendrás la respuesta que deseas, pero al menos habrás actuado de acuerdo con tus principios. La deshonestidad de otros nunca debe justificar que tú actúes de la misma manera. Aunque pueda ser tentador devolver el golpe, recuerda que el estoicismo nos enseña a romper los ciclos de reactividad y venganza. Al mantenerte fiel a la verdad, no solo proteges tu conciencia, sino que también inspiras a otros a actuar con integridad. Porque aunque no siempre lo parezca, la verdad tiene un poder transformador. Una herramienta que puede ayudarte a lidiar con estas situaciones es el examen de conciencia diario. Al final del día, reflexiona sobre tus acciones y pregúntate si fuiste completamente honesto en tus palabras y decisiones. Si encuentras que podrías haber actuado de manera diferente, tómalo como una oportunidad para aprender y mejorar. Esta práctica no solo te ayuda a mantenerte alineado con tus valores, sino que también refuerza tu compromiso con la virtud. Recuerda que, aunque la deshonestidad pueda ser decepcionante, no define quién eres. Tu fortaleza reside en cómo eliges responder. Cada vez que decides actuar con integridad, estás reafirmando tu compromiso con lo que realmente importa. La honestidad no siempre es el camino más fácil, pero sí es el que lleva a una vida en paz contigo mismo. Y esa paz, al final del día, es lo que realmente importa. Número 8. Personas emocionalmente volátiles. Interactuar con personas emocionalmente volátiles puede ser un verdadero reto. Todos hemos conocido a alguien que cambia de humor como si fuera un interruptor, que está tranquilo un momento y al siguiente explota en un estallido de ira o tristeza. En esas situaciones es fácil sentirse atrapado, como si caminaras sobre cáscaras de huevo, temiendo que cualquier cosa que digas pueda empeorar las cosas. Pero el estoicismo nos ofrece una herramienta poderosa: la estabilidad interior. Primero, es importante reconocer cómo se manifiesta esta volatilidad emocional.
Estas personas suelen tener reacciones intensas, a menudo desproporcionadas a la situación. Quizá interpretan un comentario neutral como una crítica o ven un pequeño contratiempo como una gran tragedia. Esto no significa que sean malas personas, sino que luchan por regular sus emociones. Pero aquí está el truco. No podemos cambiar cómo reaccionan, pero sí podemos decidir cómo interactuamos con ellas. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esto también aplica a las emociones ajenas. Si permitimos que la ira o la tristeza de otra persona controle nuestro estado de ánimo, les estamos entregando el poder sobre nuestra paz interior. Por eso, el primer paso para manejar estas interacciones es establecer un límite claro entre sus emociones y las nuestras. Una técnica efectiva es practicar el desapego emocional. Esto no significa que dejes de preocuparte, sino que aprendas a observar sus reacciones sin dejar que te afecten. Por ejemplo, si alguien está gritando, en lugar de responder con la misma intensidad, puedes enfocarte en mantener la calma. Piensa en ti mismo como una roca en medio de una tormenta. La tormenta puede rugir a tu alrededor, pero no puede moverte. Respira profundo y repítete: esto no es mío, es suyo. El desescalamiento también es clave. Cuando alguien está en un estado emocional alto, tratar de razonar con ellos o confrontarlos suele ser contraproducente. En lugar de eso, utiliza la escucha activa. A veces las personas solo necesitan sentirse escuchadas. Puedes decir algo como: entiendo que esto te frustra, o sé que esto es importante para ti. Esto no significa que estés de acuerdo con ellos, sino que les estás dando el espacio para expresarse. Y una vez que se calmen, será mucho más fácil tener una conversación racional. La dicotomía de control también es esencial en estas situaciones. No puedes controlar si alguien se enfada o se siente herido, pero sí puedes controlar tu reacción. Si te mantienes tranquilo, no solo proteges tu propio bienestar, sino que también puedes influir positivamente en la otra persona. La calma es contagiosa y a menudo puede ayudar a desactivar una situación tensa, pero también debes cuidar de ti mismo. Interactuar con personas volátiles puede ser agotador, así que es importante practicar la autoprotección emocional. Esto puede incluir tomarte un momento para respirar profundamente, visualizar un espacio seguro donde nada puede perturbarte, o incluso distanciarte físicamente si es necesario. Recuerda que proteger tu paz no es egoísmo, es autocuidado. Marco Aurelio nos enseña que debemos ser como una roca, inquebrantables ante las olas que chocan contra nosotros. Mantener la serenidad ante la volatilidad emocional de otros no solo es una demostración de fortaleza, sino también un acto de compasión, porque al no reaccionar con la misma intensidad, estás ayudando a romper el ciclo de conflicto y a crear un espacio donde ambos puedan encontrar calma. Recuerda que las personas emocionalmente volátiles a menudo están lidiando con batallas internas que no podemos ver. Esto no significa que debas tolerar comportamientos que te dañan, pero sí que puedes abordarlos desde un lugar de empatía y comprensión. La clave está en mantener tus límites, proteger tu paz y actuar siempre desde la razón y la virtud. Cada vez que logras mantener tu estabilidad interior en estas situaciones, estás fortaleciendo tu carácter. Y esa fuerza, esa serenidad, es el verdadero poder del estoicismo. Así que la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta emocional, recuerda, tú eres la roca. Número 9. El estoicismo ante la toxicidad en el hogar. Las relaciones familiares son de las más complejas que podemos tener. Son las personas con las que compartimos nuestra historia, pero también pueden ser quienes, a veces sin quererlo, generan un gran impacto emocional en nosotros. Cuando hablamos de familiares tóxicos, no estamos diciendo que sean personas malas, sino que pueden tener comportamientos o patrones que, si no los manejamos bien, nos desgastan emocionalmente. Y aquí es donde el estoicismo, con la sabiduría de Epicteto,
nos puede dar herramientas para abordar estas dinámicas sin sacrificar nuestra paz. Epicteto nos ofrece una metáfora muy poderosa: las dos asas. Ante cualquier situación o persona, siempre tenemos dos maneras de abordarla. Un asa puede ser la negativa, la que nos enfoca en el problema, la frustración o el daño que percibimos. La otra asa es la positiva, la que nos permite encontrar una forma más comprensiva y manejable de afrontar lo que sucede. Por ejemplo, si un familiar critica constantemente tus decisiones, podrías tomarlo por el asa de la ofensa, pensar que está siendo injusto o hiriente y reaccionar con enojo. O podrías tomarlo por el asa del entendimiento, recordar que quizá actúa así porque no sabe cómo expresar sus preocupaciones o porque refleja sus propios miedos. No se trata de justificar su comportamiento, sino de elegir una perspectiva que te permita actuar con calma y control. Establecer límites saludables es fundamental y no significa alejarte o cortar la relación necesariamente. Los límites son una declaración de lo que necesitas para proteger tu bienestar. Imagina que tienes un hermano que siempre recurre al chantaje emocional para conseguir lo que quiere. En lugar de entrar en discusiones o ceder para evitar el conflicto, podrías decir con firmeza: entiendo que esto es importante para ti, pero no puedo hacerlo de esa manera. Podemos buscar otra solución juntos. Esta es una forma de comunicar tus límites sin caer en la confrontación o la culpa. Y sí, al principio puede ser difícil, pero con práctica, estas conversaciones se vuelven más naturales. El estoicismo también nos invita a reflexionar sobre el impacto que estas dinámicas tienen en nosotros. La toxicidad familiar puede afectar nuestra autoestima, generar ansiedad y hasta influir en nuestras relaciones con otras personas. Es importante reconocer cómo nos sentimos y tomar medidas para protegernos. Una técnica estoica que puede ayudar es la distancia cognitiva. Esto implica observar la situación desde un punto de vista externo, como si fueras un observador. Por ejemplo, si tu madre constantemente hace comentarios negativos sobre tus elecciones de vida, en lugar de reaccionar de inmediato, podrías pensar: ella está expresando su preocupación de la manera que sabe, pero esto no define mi valor ni mis decisiones. Las relaciones familiares también requieren paciencia y empatía. No siempre podemos cambiar a nuestros familiares, pero sí podemos cambiar cómo reaccionamos ante ellos. Marco Aurelio decía: no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Esto significa que nuestro enfoque debe estar en cultivar nuestras propias virtudes, como la paciencia, la tolerancia y la serenidad, en lugar de tratar de cambiar a los demás. Esto no significa que debas aceptar todo pasivamente, sino que actúes desde un lugar de razón y no de emoción. Ahora bien, hay casos en los que, a pesar de nuestros esfuerzos, la toxicidad puede ser tan extrema que el distanciamiento se convierte en la mejor opción. Esto también es parte del autocuidado. El estoicismo no promueve cortar lazos a la primera dificultad, pero tampoco sugiere que sacrifiques tu bienestar por mantener una relación insostenible. Cuando decidas tomar esta medida, hazlo desde un lugar de claridad y no de resentimiento. Establecer distancia no es un acto de odio, sino de respeto por ti mismo. Al final, las relaciones familiares son un reflejo de nuestras conexiones humanas más profundas. Son complejas, sí, pero también tienen el potencial de ser una fuente de aprendizaje y crecimiento. La clave está en encontrar el equilibrio entre mantener esos lazos y proteger tu paz interior. Cada vez que eliges tomar la situación por el asa positiva, cada vez que estableces un límite desde la calma y no desde la reacción, estás practicando el verdadero poder del estoicismo. Y ese poder, al final, no solo mejora tus relaciones, sino también te fortalece a ti como persona. Número 10. ¿Cómo lidiar con personas que adoptan un rol de víctima? Todos conocemos a alguien que parece encontrar una queja para cada situación.
No importa lo que pase, siempre tienen algo negativo que decir. Quizá es un compañero de trabajo que nunca está satisfecho, o un amigo que parece estar atrapado en un ciclo interminable de victimismo. Y si no somos cuidadosos, estar cerca de este tipo de personas puede empezar a drenarnos. Nos afecta emocionalmente, genera tensión y puede hacer que veamos las cosas desde un prisma más oscuro del que normalmente usaríamos. Pero aquí es donde entra el estoicismo, para ayudarnos a proteger nuestra energía y mantener nuestra serenidad. El primer paso es reconocer el patrón. Las personas que se quejan constantemente suelen tener ciertas características comunes. Su lenguaje está lleno de victimismo, culpan a los demás o a las circunstancias por sus problemas y rara vez asumen responsabilidad por su propia vida. Esto no significa que sean malas personas, pero sí que han desarrollado un hábito de enfocar su energía en lo negativo, lo que puede convertirse en un problema no solo para ellos, sino también para quienes los rodean. Reconocer esto no es juzgarlos, sino entender de dónde vienen sus palabras y acciones. Epicteto nos recuerda que no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Esto también aplica a las quejas de los demás. No es la queja en sí misma lo que nos afecta, sino la importancia que le damos. Si permitimos que esas palabras se conviertan en una carga para nosotros, estamos eligiendo llevar un peso que no nos corresponde. En cambio, podemos practicar lo que el estoicismo llama indiferencia hacia los indiferentes. Esto no significa que seamos fríos o insensibles, sino que no permitimos que las emociones o actitudes de otros dicten nuestro estado de ánimo. Una de las claves para manejar estas situaciones es establecer límites claros. Si alguien empieza a quejarse de manera crónica, podrías intentar redirigir la conversación hacia algo más constructivo. Por ejemplo, si un amigo está constantemente hablando de lo terrible que es su trabajo, podrías decir algo como: «Entiendo que esto te frustra. ¿Has pensado en qué podrías hacer para mejorar la situación?». Esto no solo muestra que te importa, sino que también los invita a enfocarse en soluciones en lugar de quedarse atrapados en el problema. Otra estrategia es comunicar tus límites de manera asertiva. Si la negatividad de alguien comienza a afectarte, está bien decirlo. Puedes usar frases como: «Valoro mucho nuestra amistad, pero me resulta difícil cuando la conversación siempre gira en torno a cosas negativas. ¿Podemos hablar de algo más positivo?». No tienes que ser confrontativo ni hacerlos sentir culpables. Simplemente expresa cómo te sientes y lo que necesitas para mantener una interacción saludable. Es importante también distinguir entre empatía y absorción de problemas ajenos. La empatía nos permite entender el dolor de los demás, pero no significa que debamos cargar con su sufrimiento. El estoicismo nos enseña a ser compasivos sin perder de vista nuestra propia estabilidad emocional. Si alguien cercano a ti está atrapado en un ciclo de quejas, puedes escuchar sin involucrarte emocionalmente. Visualiza un escudo protector entre tú y sus palabras. Esto no significa que no te importe, sino que estás protegiendo tu bienestar. El peligro de reforzar el victimismo también es real. Si siempre respondes con compasión excesiva o intentas salvar a la persona, podrías estar reforzando su hábito de quejarse. En cambio, fomenta la responsabilidad personal. Puedes decir algo como: «Entiendo que esto es difícil, pero ¿qué crees que podrías hacer diferente?». Esto les recuerda que tienen poder sobre sus propias vidas y decisiones. Finalmente, recuerda que tú tienes el control de tu reacción. La dicotomía de control estoica nos enseña que no podemos cambiar a las personas quejicas, pero sí podemos decidir cómo interactuar con ellas. Enfócate en lo que puedes controlar: tus palabras, tus límites y tu actitud. Y si la situación se vuelve demasiado negativa, no temas reducir el tiempo que pasas con esa persona. Proteger tu paz es una forma de autocuidado, y no hay nada egoísta en ello. Romper el círculo de la queja no siempre es fácil, pero al aplicar estos principios estoicos,
No solo proteges tu energía, sino que también podrías inspirar a otros a adoptar una perspectiva más constructiva. Y si no lo hacen, al menos sabrás que hiciste todo lo posible por manejar la situación con integridad y serenidad. Esa es la verdadera victoria estoica. Número 11. Superando el deseo de venganza. El deseo de venganza es un fuego que consume desde dentro, una emoción intensa que a menudo nace del dolor más profundo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que tiene en tu vida? Mientras alimentamos pensamientos de revancha, lo único que realmente logramos es cargar con una energía negativa que nos ata al pasado y nos impide avanzar. No se trata de justificar lo que otros han hecho, sino de entender que el rencor es un peso innecesario que llevamos nosotros mismos. La venganza, aunque pueda parecer una forma de justicia personal, nunca satisface realmente. Puede que en el momento sientas un alivio temporal, pero pronto te das cuenta de que el vacío sigue ahí. El estoicismo nos invita a mirar más allá, a analizar lo que realmente importa. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecérsele a tu enemigo. Con esta frase nos recuerda que al responder con ira o rencor, nos rebajamos al mismo nivel que aquellos que nos han hecho daño. ¿De qué sirve eso? Nuestra verdadera fortaleza reside en mantenernos firmes en nuestros valores y en nuestra paz interior, independientemente de las acciones de los demás. Para los estoicos, el verdadero daño no proviene de lo que otros nos hacen, sino de cómo elegimos interpretar esas acciones. Epicteto lo dejó claro. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. La próxima vez que sientas la necesidad de vengarte, pregúntate, ¿realmente quiero permitir que esta persona o situación tenga tanto poder sobre mí? Porque cuando guardas rencor, quien más sufre eres tú. Es como cargar una piedra pesada en el alma, una que no tienes por qué llevar. El perdón desde esta perspectiva no es un favor que le haces al otro, sino un regalo que te das a ti mismo. Es una decisión consciente de soltar el peso del resentimiento y liberar tu mente para enfocarte en lo que realmente importa, tu bienestar. Pero ojo, perdonar no significa justificar el daño ni permitir que alguien siga abusando de ti. Puedes establecer límites claros, protegerte y al mismo tiempo decidir que no dejarás que el rencor controle tu vida. Un ejercicio práctico es el de la visión desde arriba. Imagina que estás observando la situación desde una perspectiva más amplia, como si fueras un observador externo. De repente, el problema que parecía tan grande comienza a verse como una parte más del panorama general. Esto no elimina el dolor, pero lo coloca en un contexto más amplio, ayudándote a entender que no define toda tu existencia. El estoicismo también nos enseña a transformar la ira en comprensión. Las personas que nos hieren a menudo actúan desde sus propias inseguridades, temores o heridas no resueltas. Esto no excusa sus acciones, pero puede ayudarnos a verlas desde una perspectiva más humana. Todos somos falibles, todos cometemos errores. Reconocer esto no es un acto de debilidad, sino de empatía y fortaleza. Por último, recuerda que la vida es demasiado corta para gastar tu energía en alimentar emociones que no te sirven. En lugar de enfocarte en el daño que alguien te hizo, piensa en lo que puedes aprender de la situación. ¿Qué te enseña sobre ti mismo? ¿Cómo puedes crecer a partir de esto? En ese aprendizaje está la verdadera victoria. Perdonar no es un acto mágico que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, reflexión y sobre todo la voluntad de soltar lo que no puedes controlar. Pero una vez que lo logras, te das cuenta de que el perdón no libera al otro, te libera a ti. Y esa libertad es el mayor regalo que puedes darte. Número 12. Manejando las expectativas.
Las expectativas son una trampa que muchas veces nos tendemos a nosotros mismos. Creemos que sabemos cómo deberían comportarse los demás, lo que deberían decir o hacer, y nos imaginamos escenarios perfectos que rara vez coinciden con la realidad. Y claro, cuando esa realidad no cumple con lo que esperábamos, llega la frustración, el enojo y en ocasiones incluso el resentimiento. Pero aquí es donde entra el estoicismo, con su mensaje tan simple como poderoso. Acepta a las personas tal y como son, no como quisieras que fueran. Nuestras expectativas se forman a lo largo del tiempo, a través de nuestras experiencias, nuestras idealizaciones y nuestras proyecciones. Por ejemplo, en una relación de pareja, podríamos esperar que el otro siempre sepa exactamente lo que necesitamos sin que tengamos que decirlo. O en el trabajo, quizás esperamos que nuestro esfuerzo sea reconocido de inmediato, pero estas expectativas a menudo no están basadas en la realidad, sino en nuestras propias suposiciones, y cuando no se cumplen, el impacto puede ser devastador. Decepción, conflicto y una sensación de que los demás nos han fallado. El estoicismo nos recuerda que la naturaleza humana es imperfecta. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribe que las personas actúan de acuerdo con su entendimiento y su naturaleza. En otras palabras, todos estamos sujetos a cometer errores. Si aceptamos esto como un hecho inevitable, nos ahorramos mucho sufrimiento innecesario. No se trata de resignarnos o justificar el mal comportamiento, sino de ajustar nuestra perspectiva. No podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos elegir cómo interpretamos y reaccionamos a sus acciones. Una de las mayores lecciones estoicas es aprender a distinguir entre expectativas y preferencias. Es natural tener preferencias como desear que alguien sea puntual o que nos trate con respeto. Pero cuando esas preferencias se convierten en expectativas rígidas, estamos preparando el terreno para el conflicto. Si alguien llega tarde, en lugar de pensar, siempre me hace esto, no respeta mi tiempo. Con Component Placement podemos reflexionar. Es su naturaleza ser impuntual. Yo puedo decidir cómo reaccionar a eso. Es un cambio sutil, pero liberador. Otra trampa común es la idealización. A menudo ponemos a las personas en pedestales, esperando que sean perfectas en todos los sentidos. Pero la idealización es peligrosa, porque convierte a los demás en algo que no son, infalibles. Y cuando inevitablemente no cumplen con esa imagen, la caída es dura. El estoicismo nos enseña a ver a las personas como son, con sus fortalezas y debilidades, y a aceptar que no están aquí para cumplir nuestras expectativas. Entonces, ¿cómo ajustamos nuestras expectativas en la práctica? Una técnica útil es la visualización negativa. Imagina que las personas que te rodean actúan de manera diferente a lo que esperas. Quizás tu amigo no responde tus mensajes tan rápido como quisieras, o tu colega no agradece tu ayuda en un proyecto. Al anticipar estas situaciones, te preparas mentalmente para enfrentarlas con calma, sin que te sorprendan o te afecten tanto. El estoicismo también nos invita a comunicarnos de manera abierta y honesta. En lugar de esperar que los demás adivinen lo que queremos o necesitamos, podemos expresarlo con claridad. Esto no garantiza que siempre obtengamos lo que deseamos, pero al menos elimina parte del malentendido y la frustración. Aceptar a los demás no significa que debamos soportar todo. Si alguien cruza límites importantes o nos causa daño, podemos tomar medidas para protegernos. Pero incluso entonces, esa acción puede venir desde un lugar de calma y racionalidad, no desde el enojo o la decepción. La verdadera paz interior no viene de tratar de cambiar a los demás, sino de aprender a aceptar lo que no podemos controlar. Esto incluye las acciones, pensamientos y emociones de las personas que nos rodean.
Al soltar nuestras expectativas, nos liberamos de una gran carga emocional y dejamos espacio para disfrutar del presente y de las relaciones tal y como son. Porque al final, como nos enseña el estoicismo, nuestra felicidad depende de cómo elegimos interpretar y responder al mundo, no de cómo actúan los demás. Número 13. El autocuidado como práctica estoica. El autocuidado es una de las prácticas más subestimadas, pero cuando lo miramos desde la perspectiva del estoicismo, adquiere una nueva dimensión. No se trata de indulgencia ni de egoísmo, sino de un deber hacia nosotros mismos. Cuidar de nuestro cuerpo y mente es fundamental para poder vivir una vida virtuosa, para estar en las mejores condiciones de enfrentar los desafíos y, sobre todo, para actuar de acuerdo con la razón. Como decía Marco Aurelio, nuestra vida es corta y debemos usar cada momento de forma sabia. Y eso comienza con el cuidado de nuestro templo interior. Cuando hablamos de autocuidado, no nos referimos solo a hacer ejercicio o comer bien, aunque esas cosas son importantes. También estamos hablando de proteger nuestra energía personal. A lo largo del día, interactuamos con personas y situaciones que drenan nuestra energía. Tal vez sea el tráfico, un compañero de trabajo que siempre se queja, o simplemente el estrés acumulado de nuestras responsabilidades. Si no hacemos algo para recargar esa energía, eventualmente nos agotaremos. Y cuando estamos agotados, somos más propensos a perder el control emocional, a reaccionar impulsivamente y, en última instancia, a alejarnos de nuestros valores. El autocuidado es también la base de nuestra resiliencia. Cuando cuidamos de nosotros mismos, estamos fortaleciendo nuestra capacidad para recuperarnos de las adversidades. Piensa en esto. Cuando estás bien descansado, bien alimentado y emocionalmente equilibrado, es mucho más fácil manejar el estrés o una situación difícil. Pero cuando estás agotado, física o mentalmente, incluso los problemas más pequeños pueden sentirse como montañas imposibles de escalar. Cuidarte es como construir una base sólida para que cuando llegue la tormenta no te derrumbes. El estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para incorporar el autocuidado en nuestra vida diaria. Una de ellas es la autorregulación emocional. Por ejemplo, actividades como la meditación, el ejercicio o incluso un paseo tranquilo al aire libre nos ayudan a calmar nuestra mente y a centrarnos en el presente. Estas prácticas no solo mejoran nuestro bienestar emocional, sino que también nos permiten responder con mayor claridad y calma en momentos de tensión. Otra forma de aplicar el autocuidado desde una perspectiva estoica es a través de la simplicidad. Los estoicos valoraban la vida sencilla y evitaban el exceso. En nuestro contexto, esto podría significar aprender a decir no a compromisos innecesarios que solo nos generan estrés. A veces nos sentimos obligados a decir sí a todo, pero eso no es sostenible. Priorizar lo esencial y enfocarnos en lo que realmente importa es una forma poderosa de cuidar nuestra energía. El autocuidado también incluye reflexionar sobre nuestras acciones y hábitos. Marco Aurelio practicaba el examen diario, revisando cada noche cómo había actuado durante el día. ¿Puedes hacer lo mismo? Preguntándote, ¿hoy cuidé de mí mismo? ¿Me di el tiempo que necesitaba para descansar, para pensar, para recargarme? Este hábito no solo fomenta el autocuidado, sino que también nos mantiene conscientes de nuestras elecciones. No olvidemos la conexión entre cuerpo y mente. Alimentarnos bien, dormir lo suficiente y movernos regularmente no solo son actos de cuidado físico, sino también de cuidado mental. Un cuerpo sano apoya una mente sana. Si bien puede parecer obvio, muchas veces sacrificamos estas cosas básicas por el ritmo acelerado de la vida. Pero, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con la virtud si no tenemos la energía para hacerlo? Al final, el autocuidado no es solo algo que hacemos por nosotros mismos, sino también por los demás. Cuando estamos equilibrados y saludables, somos mejores amigos, mejores compañeros de trabajo, mejores padres.
El autocuidado nos permite presentarnos al mundo con nuestra mejor versión, con la claridad y la fuerza necesarias para contribuir de manera positiva. Así que no lo veas como un lujo o una indulgencia. Es un acto de responsabilidad y respeto hacia ti mismo. Al cuidarte, estás cultivando la fortaleza para vivir una vida virtuosa y afrontar los desafíos con serenidad. Porque, como decía Marco Aurelio, la vida es breve y mientras estemos aquí, debemos ser lo mejor que podamos ser, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Número 14. Estoicismo en el entorno laboral. El trabajo es uno de los escenarios más desafiantes para practicar el estoicismo, pero también es donde tiene más impacto. Piensa en todas las situaciones que enfrentas a diario. Fechas límite, compañeros difíciles, decisiones injustas o críticas inesperadas. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Muchas veces nos dejamos llevar por el estrés, la frustración o incluso la ira. Pero el estoicismo nos ofrece una alternativa: actuar desde la virtud, con calma y enfoque, sin que las circunstancias externas nos arrastren. La dicotomía de control es el principio central para abordar el entorno laboral desde el estoicismo. No podemos controlar lo que los demás hacen o deciden, pero sí cómo respondemos. Imagina que tu jefe toma una decisión que consideras injusta. En lugar de frustrarte o discutir impulsivamente, puedes preguntarte: ¿qué está bajo mi control en esta situación? Tal vez no puedas cambiar la decisión, pero sí puedes elegir cómo seguir actuando con profesionalismo y buscar soluciones prácticas. Esto no solo te da paz interior, sino que también mejora tu desempeño y relaciones laborales. En el trabajo las jerarquías son inevitables, pero el estoicismo nos enseña a manejarlas con respeto y justicia, sin caer en la adulación hacia los superiores ni en el desprecio hacia los subordinados. Como Marco Aurelio, que siendo emperador de Roma trataba a todos con dignidad, podemos practicar la virtud al interactuar con otros sin importar su posición. Un líder estoico, por ejemplo, no lidera desde el miedo o el control, sino desde el ejemplo, inspirando confianza y respeto. El conflicto es otra constante en el entorno laboral, pero enfrentarlo con calma y razón puede marcar toda la diferencia. Si tienes un desacuerdo con un compañero, en lugar de reaccionar con confrontación, el enfoque estoico te invita a practicar la escucha activa. Trata de entender su punto de vista antes de responder. Al hacerlo, no solo desarmas el conflicto, sino que también construyes relaciones más fuertes y efectivas. El estrés laboral puede ser abrumador, pero aquí es donde el estoicismo brilla. Técnicas como la premeditatio malorum pueden ayudarte a prepararte mentalmente para los desafíos del día. Dedica unos minutos antes de empezar tu jornada a imaginar posibles obstáculos. Un cliente difícil, una reunión tensa, un error inesperado. Al anticiparte a estas situaciones, reduces el impacto emocional cuando ocurren y afrontas el día con mayor serenidad. El trabajo también es una oportunidad para practicar la virtud. Cumplir con tus responsabilidades de manera diligente, sin buscar reconocimiento ni quejas, es una forma de fortalecer tu carácter. Marco Aurelio decía: cumple con tu trabajo sin quejarte, sin buscar compasión, sin vanagloriarte. Esto no significa aceptar todo pasivamente, sino actuar con integridad y enfoque independientemente de las circunstancias externas. Es importante recordar que el trabajo no define completamente quién eres. Tu valor no depende de tu posición, tu salario o la opinión de los demás. Si enfrentas críticas, analiza si son útiles. Si lo son, aprende de ellas. Si no, déjalas pasar. La opinión de tu jefe o compañero no cambia tu valor como persona ni tu compromiso con actuar correctamente. Practicar la visión desde arriba en el trabajo también puede ayudarte a mantener la perspectiva. Imagina que observas tu situación laboral desde una distancia más amplia. Verás que los problemas cotidianos no son tan grandes como parecen en el momento. Esto te ayuda a enfocarte en lo que realmente importa.
cumplir con tu propósito, contribuir al bien común y crecer como persona. El estoicismo no solo te ayuda a navegar los desafíos del trabajo con mayor claridad y calma, sino que también te enseña a encontrar satisfacción en tu labor diaria. Al final, el trabajo es una oportunidad para aplicar tus valores y fortalecer tu carácter. Así que, la próxima vez que enfrentes una situación difícil en el trabajo, recuerda, no se trata de lo que ocurre a tu alrededor, sino de cómo eliges responder. Esa es la verdadera fortaleza estoica. Hemos recorrido distintas facetas de la convivencia humana, desde la grosería y la crítica injusta hasta la manipulación y el narcisismo. En cada una de estas situaciones, el estoicismo nos recuerda que nuestra fuerza no depende de controlar a los demás, sino de gobernarnos a nosotros mismos. Aceptar las adversidades con ecuanimidad, establecer límites cuando sea necesario y responder con compasión sin perder la firmeza, son actos que demuestran el verdadero poder de la serenidad interior. Practicar el estoicismo no significa volverte indiferente o renunciar a tus emociones. Significa permitir que la razón, la paciencia y la virtud orienten tus decisiones, incluso en medio de la tormenta. Cada encuentro con personas difíciles puede convertirse en una oportunidad para reforzar tu carácter, crecer en sabiduría y elevar tu conciencia. Cuando eliges actuar con templanza y claridad, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también iluminas el camino para quienes te rodean. Recuerda que el aprendizaje es continuo y que cada nuevo reto es una invitación a poner en práctica lo aprendido. Mantén vivo este espíritu estoico en tu día a día. Refuerza la dicotomía de control, enfócate en las virtudes y no te dejes atrapar por la reactividad inmediata. Así, forjas una vida más equilibrada, plena y libre de la influencia negativa que tanto pesa en nuestra sociedad. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta, soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.